Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 3 y verso 4. Segunda de Timoteo 4, versículo 3 y versículo 4. Y con este pasaje vamos a introducir nuestro estudio el día de hoy. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Una vez más. Porque vendrá tiempo, es Pablo advirtiéndonos, el Espíritu Santo a través del apóstol. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, teniendo interés, ganas de escuchar, necesidad espiritual. Y el día de hoy hay comezón por lo espiritual. Hace algunos lustros, algunas décadas, la gente decía que la religión se iba a acabar, que la gente iba a dejar de pensar y de creer en Dios. Pero vemos lo contrario en las últimas décadas. Pareciera que lo espiritual comienza a adquirir una mayor fuerza que antes. Y por eso han surgido miles y miles de agrupaciones. Y por eso ha adquirido tanta fuerza la nueva era, que es una religión, que lo que hace es ponerte una fe de acuerdo a tu deseo. A la carta, así como cuando tú vas al restaurante y dices quiero esto y de esta manera, y vas pidiendo a la carta lo que te agrada. La nueva era lo que hace es ofrecer una religión a la carta, donde la gente puede escoger lo que quiera, y toma esto del hinduismo, y toma esto del budismo, y toma esto del cristianismo, y toma esto de la meditación, y agarra el yoga, pero cree en Cristo, porque hay comezón. La gente está necesitada de algo espiritual. Dice la palabra, porque teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y apartarán, alejarán de la verdad del oído, y se volverán a las fábulas. Vamos a orar y vamos a explicarle a Dios el día de hoy, que Él sea el que nos hable en su palabra. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te rogamos que tu palabra alumbre, Señor. Que tu Espíritu Santo nos hable, Señor, y Padre, que tú seas el que tomes control de esta reunión. En el nombre de Jesús. Amén. Una vez más vamos a poner el pasaje, Segunda de Timoteo 4, 3 y 4. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Esa palabra sufrirán significa que la gente no soportará la sana doctrina. Que la gente no sostendrá con firmeza, no abrazará con radicalidad la sana doctrina. El apóstol Pablo estaba advirtiendo que habría tiempo en el cual la gente no sufriría, es decir, no estaría dispuesta a abrazar, a sostener, a guardar con radicalidad la sana doctrina. Obviamente, cuando se refiere a la sana doctrina, se refiere a la doctrina que fue predicada por Jesucristo y a la doctrina que fue predicada por los apóstoles. Y el propio apóstol Pablo dice que vendría un tiempo en el cual la gente no podría soportar la sana doctrina. El día de hoy, tú hablas de santidad y la gente se enoja. Y yo no sé si tú lo has experimentado, pero en ocasiones cuando predicas en contra del pecado, la gente se incomoda, la gente se enoja, la gente cruje los dientes, la gente le molesta. No te metas conmigo, me estás reprendiendo, me estás juzgando, comienzan a decir. ¿Por qué acontece esto? Porque la gente no está sufriendo la sana doctrina. ¿Qué hacía Cristo si no reprender el pecado? ¿Qué hacía Cristo si no llamar a la gente al arrepentimiento, que significa el abandono completo del pecado? ¿Por qué aborrecían a Cristo? Jesús mismo lo dijo, porque yo testifico en contra de sus malas obras. Sí, eso es lo que hacía Jesús. Él reprendía a la gente.
Pero el día de hoy las personas no quieren ser confrontadas. Las personas no quieren ser reprendidas. Las personas quieren que se les hable bonito, agradable, predicadores lisonjeros, apapachadores, que solamente estén allí acariciando a los congregantes para que puedan diezmar mejor. La gente no quiere sufrir la sana doctrina. La gente quiere escuchar cantores de amores, como dice el profeta Ezequiel. No sufrirán, no abrazarán, no aguantarán, no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y te repito, comezón de oír la hay, y la hay muchísimo. La gente el día de hoy está dispuesta a escuchar, y por eso el día de hoy hay más de 8,000 religiones en el mundo, y cada día se incrementan y surgen más. Te decía de la nueva era da la oportunidad de que aparezcan religiones cada día, porque cada quien toma lo que quiere y comienza a formar un nuevo grupo con nuevas creencias, con nuevas ideas, etcétera. Se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Muchos maestros, muchos iluminados, muchos gurús, muchos falsos profetas se han levantado. Y dice maestros conforme a sus propias concupiscencias. La palabra concupiscencias es el griego epitumeo, que significa deseos de la carne, deseos carnales, maestros que enseñarán conforme a sus deseos carnales. Y por eso el día de hoy vemos a mucha gente que enseña conforme a su carne, y enseñan solamente prosperidad, porque son avaros, y enseñan solamente a la importancia del dinero, del éxito y del triunfo, porque aman la vanagloria, y enseñan solamente acerca del amor y de la tranquilidad, de la tibieza y del cristianismo sencillo, romántico, porque no quieren negarse a sí mismos. Es decir, es gente que enseña conforme a sus propias concupiscencias, predicaciones carnales, predicaciones no conforme a la palabra de Dios, solamente sensuales, carnales, que llevan a que la gente viva en este estado, cristianos carnales, que realmente no existen en la Biblia. O eres cristiano o no eres cristiano. O estás caminando con Cristo o estás lejos de Él. Pero mucha gente el día de hoy está predicando nuevos evangelios conforme a sus propias concupiscencias. Y dice cuál es la consecuencia de esto. Apartarán de la verdad el oído. La gente ya no escuchará la verdad. La gente estará escuchando falsos evangelios, falsas doctrinas, falsas enseñanzas, caminos de muerte, engañados como el buey al degolladero, dice Proverbios, pensando que van en caminos de vida, pero realmente su camino es camino de muerte. Su final será perdición. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Y llevarán a la gente a volverse a las fábulas. La palabra griega que utiliza el apóstol Pablo aquí para hablar de fábulas es la palabra griega mitos, de la cual viene la palabra mito. Los volverán a los mitos, los volverán a los cuentos, los volverán a cuestiones de ficción, a engaño, a inventos, a irrealidades. Es decir, la gente estará confiando en cosas irreales. La gente estará confiando en una gracia que realmente no ha sido gracia para su vida. La gente estará confiando en una oración mágica que salió de sus labios, diciendo, es que yo un día dije esa oración y por eso soy salvo. ¿Qué son esos? Fábulas. Son mitos, son irrealidades, porque no están sustentadas por la palabra de Dios. Ahí estará la gente confiando en que un día se bautizó. Es que me bauticé y por eso soy convertido y salvo. Confiando en fábulas, porque el bautismo no da la salvación. Y si no, pregúntale ahí en el libro de los Hechos a Simón el Mago, que estaba bien remojado. Pero llegó Pedro y le dijo, tú no tienes parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto para con Dios. Porque veo que en prisión de oscuridad estás y en hiel de amargura. Arrepiéntete, si quizá Dios te perdone. Arrepiéntete. Ahí estaba bautizadito. Ahí estaba formando parte del discipulado de Felipe. Pero estaba perdido, engañado y en tinieblas espirituales. La gente del día de hoy, muchos dicen, es que yo soy salvo porque un día me bauticé, porque un día hice una profesión de fe, etcétera, etcétera. ¡Fábulas! Cristo dijo, y Cristo dejó muy claras cuáles eran las condiciones para que el hombre pudiese alcanzar la vida
eterna. Hemos mencionado y lo seguiremos haciendo que el Evangelio de Cristo es muy sencillo, pero la gente lo complica. ¿Sabes por qué? Porque no quieren caminar por el camino angosto. Es sencillo, no es complicado de entender. Es cierto, es un camino estrecho, angosto, una puerta estrecha, angosta. Implica sacrificio, implica negación, implica disciplina, implica rectitud. Pero es sencillo comprenderlo y es sencillo tomar decisiones. Y Él es poderoso para guardarnos sin caída, dice la palabra. Él es poderoso. Y dice Isaías que habrá camino de santidad. Y por torpe que fuéramos, no nos apartaríamos. Porque ahí estaría Él para sustentarnos. Él lo ha prometido. No es complicado el Evangelio, es sencillo. Pero la gente lo quiere complicar, haciéndolo raro, sacando interpretaciones, sacando textos fuera del contexto, para querer hacer rutas más sencillas, rutas un poco más amplias, más espaciosas, con menos compromiso, con menos responsabilidad. El día de hoy, mucha gente que se dice cristiana está confiando en fábulas, está confiando en mitos que la religión misma se ha formado, pero que no están sustentados, no están fundamentados, no fueron extraídos de la palabra de Dios. Hoy quiero que hablemos de una doctrina que se está predicando en muchísimos lugares que se dicen cristianos. Una doctrina que, si se aplica como lo han hecho muchas personas, es un engaño del diablo que va a llevar a muchos a la perdición. Esta doctrina es la doctrina de acepta a Cristo. Es la doctrina que llama a las personas solamente a hacer una oración. Acepto a Cristo en mi corazón. Y piensan que por haber hecho esa sencilla oración, ya son hijos de Dios, ya están perdonados, ya van a heredar el cielo eternamente. Y no ven su vida, no hay cambios, no hay una consagración, no hay una santidad, no hay un amor verdadero a Dios ni a los semejantes, pero confían en que un día pasaron al frente a una congregación, a un grupo, aquí mismo, y dijeron con sus labios: Jesús, te acepto en mi corazón, y piensan que por eso ya han alcanzado la vida eterna. ¿Cuánta gente el día de hoy que está viviendo de una manera completamente contraria a la Escritura, diametralmente opuesta a lo que predicó Cristo, dando pésimos testimonios, esclavizados a pecados sociales inclusive, jóvenes fornicarios, hombres adúlteros, etcétera? Ahí están pensando que son hijos de Dios. Ahí están quizás hasta presidiendo en la iglesia, están dirigiendo alabanza, están apoyando, etcétera, etcétera, y pensando que son hijos de Dios, cuando los frutos nos dejan ver que no son hijos de Dios. Por el contrario, según 1 de Juan 3, son hijos del diablo. Porque dice la palabra de Dios que el que practica el pecado es del diablo. Eso dice 1 de Juan 3. Muchos quisieran tomar una gomita y borrar ese pasaje que incomoda bastante. Pero el Espíritu Santo lo dejó en la Escritura. El que practica el pecado es del diablo, porque el que ha nacido de Dios no puede pecar. Lo que dice la Escritura. ¿Y por qué no puede pecar? No que no tenga la posibilidad, claro que tiene la posibilidad, pero no puede pecar en contra de aquel que dio su vida, de aquel que lo amó tanto, de aquel que dio todo por nosotros. Nos lleva a decir: yo no puedo pecar en contra de aquel que hizo tanto por mí. Así como la esposa que dice: yo no puedo adulterar en contra de mi marido, o el esposo que dice: yo no puedo ser infiel a mi esposa porque la amo mucho. Y no de que no pueda, pues sí podría en momento dado, pero es tal el amor que lo lleva a decir: yo no puedo ser infiel. Alguien que ama a Dios, dice la Escritura, no puede pecar, porque la simiente de Dios permanece en él, Jesucristo, y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Pero ¿cuántas personas el día de hoy están esclavizadas, dando pésimo testimonio, deshonrando a Cristo, cerrando el reino de los cielos delante de otras personas, como Cristo reprendió a los propios fariseos diciéndoles: ni entráis al reino de los cielos, ni dejáis entrar a los que están entrando? ¿Por qué? Porque con sus vidas eran estorbo, eran tropiezo a la gente que los veía. ¿Cuántas personas el día de hoy no han dicho: para ser como es Él, mejor me quedo en la católica?
Para ser como es Él, pues mejor ni asisto, ya vi cómo vive, ya vi cómo se comporta. Y la gente confiando en que son salvos solamente porque un día hicieron la oración de acepto a Cristo en mi corazón. ¿Cómo exponen este evangelio? ¿Cómo se proclama? Bueno, llevan a la persona en ocasiones a hacer una repetición. Acepto a Cristo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Amén. Es todo. Y el predicador le dice, ahora que ya eres salvo, ahora que ya eres un hijo de Dios, ahora que ya eres parte del cuerpo de Cristo, entonces ahora tienes que empezar a diezmar. Es lo que le dice por lo general. O ya tienes que asistir asiduamente, etcétera. Y bueno, yo no veo en la Escritura que Jesús jamás haya dicho, ¿quién me quiere aceptar en su corazón? Él no lo predicó jamás. En todo su ministerio. De hecho, yo buscaba en la concordancia la palabra aceptar y aparecía en la Biblia solamente 6 veces. Y nunca fue usada por Cristo. Y jamás fue utilizada para Cristo decir quién me acepta en su corazón. ¡Jamás! Ahorita vamos a ver los versículos que comúnmente se emplean para querer sustentar o fundamentar esta doctrina errónea. Y vamos a interpretarlos correctamente o a entenderlos de acuerdo a su contexto. Es decir, esta doctrina lleva a que la gente haga esta sencilla oración en la cual no hay ningún compromiso. No le dicen tienes que dejar tus pecados, no le dicen tienes que obedecer de ahora en adelante a Dios, no le dicen tienes que sacrificarte en el sentido de entregar tu vida por el Señor, vivir ahora por Él, negarte a ti mismo, imitar el ejemplo de Cristo. No les dicen esto, solamente les dicen haz la oración de acepta a Cristo en tu corazón. Y la gente, cuando la hace, piensa que por haberlo hecho pasó algo espiritual, algo sobrenatural, algo mágico. Y ahora él se ha transformado de un hijo del diablo en un hijo de Dios solamente por haber expresado esas sencillas palabras. No les explican la responsabilidad que implica ser cristiano. No les hacen mención de las condiciones que la Escritura marca acerca de caminar con Dios. Y Jesús las dejó muy claras. De hecho, en una ocasión él le dijo a alguien, ¿quieres ser cristiano? Bueno, pues mejor primero siéntate y evalúa los gastos. Así como una persona que a lo mejor va a construir una torre, ¿qué hace? Primero se sienta y hace cuentas, a ver cuántos sacos de cemento necesito, la cal, la grava, la varilla, para el maestro, para los albañiles. No, pues no me alcanza, pues mejor no emprendo la obra, mejor le paro aquí. O sea, cualquiera que construye una torre primero se sienta y evalúa los gastos, los costos. Cualquiera que va a pelear en contra de otro ejército, dice primero, pues mide sus fuerzas y dice, pues a ver cuántos efectivos tiene y cuántos tengo yo. Pues la verdad es que son casi 3 veces los que soy yo, pues mejor no me peleo. Mejor hago las paces o mejor busco una negociación, porque voy a acabar perdiendo en esto. Jesús lo decía, ¿en qué contexto? Piénsale bien si quieres ser cristiano. Porque no es un juego, no es un hobby, no es un pasatiempo. No estamos jugando a la religión, no estamos aquí acercándonos para conocer más, para cantar alabanzas bonitas, para tener un grupo agradable donde venir los domingos y seguir viviendo igual. No, el comprometernos con Cristo es algo muy serio. No podemos jugar con Dios, no podemos jugar con su palabra. Estamos acercándonos al Dios que es santo y 3 veces santo. Al Dios que es amor, dice la Escritura, pero también al Dios que dice Hebreos, que es fuego consumidor. Es decir, hay que acercarnos con amor, pero también con reverencia, con respeto, con cuidado. Mucha gente pareciera que cristiano significa, pues no sé, un club social, algo así. ¿Cómo lo exponen? Llevan a la persona a repetir una oración sin explicarle responsabilidad y sin mencionar las condiciones que vienen en la Escritura para poder alcanzar la vida eterna. ¿Cuánta gente no conoces tú que está viviendo engañada por esta doctrina? ¿Cuánta gente no conoces tú que está confiando en que son hijos de Dios porque un día hicieron esta oración? ¿Cuánta gente no conoces tú el día de hoy que toda su fe está puesta en que un día pasaron al frente
E hicieron esa oración, o en su casa, o a lo mejor en su lugar, y solamente por eso ellos piensan que tienen garantizada la vida eterna. Cuando si los evaluamos a la luz de la Escritura, no están viviendo de acuerdo a lo que es un verdadero cristiano. Jesús dijo, y lo veíamos la semana pasada, por sus frutos los conoceréis. Si una persona hizo la oración, acepta a Cristo, pero yo veo malos frutos, yo veo que sigue mintiendo, yo veo que sigue amando al mundo, yo sigo que sigue viviendo para sí mismo y no para Dios, yo sigo viendo que sigue en amarguras para con su marido o para con su esposa, yo sigo viendo que no atiende a sus hijos y no los cuida, yo sigo viendo que no predica la palabra ni busca a Dios en la oración ni en la Escritura, yo sigo viendo que continúa codiciando o buscando las cosas de este mundo. Obviamente por sus frutos los conoceréis, dijo Jesús. No puede haber malos frutos de un buen árbol, ni puede haber buenos frutos de un mal árbol. Entonces, la gente que está viviendo como vive, por haber confiado en esta doctrina, pero siguen transgrediendo la palabra, obviamente no son cristianos, porque sus frutos atestiguan en contra de ellos. Déjame platicarte que esta doctrina es relativamente nueva. En el pasado no se empleaba este conjuro, vamos a llamarla así, esta expresión, esta oración. Acepto a Cristo en mi corazón. No había eso. Eso tiene que ver con un cristianismo mucho más contemporáneo. Y digo cristianismo entre comillas, porque realmente no es cristianismo. Nada más es cristianismo nominal, de nombre. Pero la gente no está viviendo de acuerdo a los estándares de la palabra de Dios. Es algo reciente. Tiene que ver con poco tiempo. Vivimos un cristianismo social, donde se procura agradar a las personas y no se procura agradar a Dios. Y es por esto que se ha estado diluyendo, se han estado rebajando las demandas que hizo Cristo. Se han estado rebajando y diluyendo las condiciones que Jesús marcó hace 2000 años, cuando Él llamó a la gente con el Evangelio de la salvación. Y repito, se usa como un conjuro. No sé si tú entiendes lo que es el término conjuro, pero conjuro es como una frase que al tú citarla, al tú hablarla con tu boca, al tú proferirla, pasa algo. Así como los brujos y los magos piensan que por decir abracadabra y cosas así va a pasar algo, bueno, esos son conjuros. O sea, piensan que por proferir ciertas palabras va a acontecer algo. Bueno, así como lo emplean los hechiceros, así como lo emplean los magos, así como lo emplea la gente, vamos a llamarle así, religiones paganas. Bueno, los cristianos se hicieron su conjuro, cristianos entre comillas, una vez más. Y dicen, solamente con proferir con tu boca, acepto a Cristo en mi corazón, pasa algo. Y ya soy hijo de Dios. Y ya soy parte del reino de los cielos y voy a heredar eternamente la gloria. Es lo que ellos piensan. Y de un plumazo hacen a un lado todas las demandas, las condiciones que Cristo marcó hace 2000 años para que alguien pueda ser perdonado. Piensan que solamente por haber repetido esas palabras mágicas, por llamarlas de esa manera, ellos van a alcanzar la vida eterna. ¿Qué es eso sino un conjuro? ¿Qué es eso sino palabras mágicas? Una oración mágica. Soluciones rápidas, sin compromiso ni responsabilidad. Como que la gente quisiera buscar una pastillita para tomársela y entonces ya ser un hijo de Dios. ¿Dónde está la receta para tomarme la pastilla o el jarabe para poder alcanzar la vida eterna? Decir el conjuro sencillo y entonces ya ser cambiado y alcanzar la vida eterna. Perdóname, pero Cristo jamás predicó esto. Cristo llamó a la gente a decisiones. Cristo llamó a la gente a cambios radicales. Cristo llamó a la gente a compromisos. Cristo llamó a la gente a cambiar su manera de vivir de una manera voluntaria, racional, entendiendo que lo que habían hecho había sido incorrecto, asumiendo su responsabilidad, restituyendo, pidiéndole perdón a Dios, confesándole su pecado y ahora obedeciendo. ¡Qué diferente! ¿Viste la gente nada más diciendo acepta a Cristo en tu corazón sin hacer todo lo otro y pensando que por eso son salvos? ¿Qué es esto sino otro evangelio? ¿Qué es esto sino un engaño
un engaño que fue extraído de supuestas citas de la palabra, pero lo que es realmente es un evangelio diluido, un evangelio rebajado, un evangelio contrario al evangelio de Cristo. Y tú recuerdas que la semana pasada leíamos que en Gálatas 1 el apóstol Pablo dijo que si alguno viniera predicando un evangelio diferente, ¿qué dijo? Sea anatema. Aun si un ángel del cielo viniera y os predicara un evangelio diferente, sea anatema. Dile esto a Joseph Smith, el líder de los testigos de los mormones, que dice que un ángel morón y se le acercó y le dijo un evangelio diferente. Pues jamás leyó Gálatas 1 y lo engañaron. Pero así hay mucha gente el día de hoy que está siendo engañada con evangelios supuestamente extraídos de la Biblia, cuando realmente no tienen un sustento verdadero en las Sagradas Escrituras. ¿Cuáles son los pasajes que comúnmente se emplean, se utilizan para fundamentar esta doctrina? No son muchos. Vamos a utilizar los más comunes, los que comúnmente se emplean para esto. Juan capítulo 1, versículo 11, versículo 13. Ese es un texto favorito para la gente que dice, claro que sí, dice la Biblia, acepta que es en tu corazón. Es que mira, Juan 1, 11 al 13 dice, a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, y a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, sino de voluntad de varón, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Vamos a bajarle otra vez. Y dice, a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los cuales creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Vamos a dejar el pasaje un momento. Ellos toman este texto y dicen, mira, aquí dice recibir, que es lo mismo que aceptar a Cristo en tu corazón. Entonces, hay que recibir a Cristo, hay que aceptar a Cristo en tu corazón, hay que hacer la oración de acepta a Cristo para ser salvos. Pero aquí no dice la Biblia, y a los que hicieron la oración, acepto a Cristo en mi corazón, les dio la potestad de ser hijos de Dios. ¿O si dice así? No, no dice así. Vamos a entender lo que dice el apóstol Juan. Está diciendo, a lo suyo vino. ¿A qué vino Cristo? ¿Qué era lo suyo? El evangelio. Predicar la palabra, extender el reino, llevar a la gente a la salvación, morir por la humanidad. A lo suyo vino. Vino para salvar a su pueblo. Vino para salvar a la raza humana. Y los suyos no le recibieron. ¿A qué se refiere eso? ¿Se refiere a que no hicieron la oración mágica? No. Se refiere a que el pueblo judío no reconoció que Cristo era el Mesías. No le reconoció como el Salvador, lo rechazó. Por eso dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Los judíos lo rechazaron. Dijeron, no, él no es el Mesías. Y lo crucificaron. A eso se refiere, que los suyos no le recibieron. Le rechazaron. No le reconocieron como el Salvador, como el Hijo de Dios. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y dice, mas aquellos que reconocen que Cristo es el Mesías, el Salvador del mundo, y creen en Él, ellos pueden ser hijos de Dios. Pero ¿qué implica en este contexto a los que le recibieron? Pues reconocer que Él es el Mesías. Y si Él es el Mesías, pues entonces voy a atender a su Evangelio. Aquí no te dice cuál es el Evangelio de Cristo. Está diciendo nada más que no le recibieron como el Mesías. Pero Él viniendo como el Mesías, trae un Evangelio de arrepentimiento y de fe. De cambio de vida, de compromiso y de fe. Entonces, a los que le recibieron significa a aquellos que reconocen que Él es el Mesías. Y obviamente, atienden a su palabra. Atienden a sus demandas. Atienden a las condiciones que Él dejó cuando invitaba a las personas a volverse de su pecado, a volverse de su maldad, para convertirse al Dios viviente. ¿Está quedando claro? Este pasaje no dice a los que dijeron acepto a Cristo, no. Está diciendo que el judío le rechazó como el Mesías, pero aquellos que le reconocemos como el Mesías, aquellos que aceptamos que Él es el Salvador del mundo y que obedecemos a su Evangelio, por consiguiente, que obedecemos a lo que Él predicó, por consiguiente, dice la palabra, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Este es uno de los pasajes que ellos emplean para querer justificar o fundamentar esta oración tibia,
que no tiene un verdadero soporte bíblico. Otro pasaje más, Romanos 10, versículo 8 y al versículo 10. Y si le podemos apagar un momento, ahorita lo leemos. Déjame explicarte, los judíos esperaban un Mesías. Ellos tenían la idea de que iba a venir un Mesías, un Salvador al estilo de Moisés, porque la palabra lo profetizaba, que vendría para liberarlos de la esclavitud. ¿De quién los liberó Moisés? Moisés los liberó de los egipcios, de Faraón. Ellos esperaban ahora, aplicándolo al año en el cual nació Jesús, ellos esperaban otro Mesías, un Mesías que vendría a liberarlos, pero ahora del yugo romano. Ellos estaban siendo sojuzgados, estaban siendo dominados, gobernados por el imperio romano, los cuales les pedían impuestos, tenían que ser tributarios, se aprovechaban de ellos, los maltrataban, etcétera, etcétera. Entonces los judíos estaban esperando un Mesías que llegara para salvarlos de los romanos. Ellos esperaban a una persona carismática, a una persona con una estrategia militar, una persona con un carácter, una autoridad y una fuerza política y militar que vendría a liberarlos del imperio romano. Pero curiosamente Cristo viene y cuando lo quieren hacer rey, dicen los evangelios, que Cristo huía y se apartaba y decía, yo no quiero la gloria de los hombres, mi reino no es el reino de este mundo. Es decir, Él no buscaba un reino en la tierra, Él estaba buscando fundar un reino eterno, un reino espiritual, un reino eterno. No un reino terrenal con un territorio y con un palacio y con un trono y con una corona. Él buscaba fundar un reino espiritual. Y los judíos esperaban a un Mesías que vendría como Moisés o como David a establecer una hegemonía de los israelitas en toda la región. Pero ¿qué acontece? Aparece Jesús y Cristo no está buscando gloria de los hombres. Cristo era humilde, era sencillo, sanaba enfermos, amaba a la gente. Y de repente rehúye al ofrecimiento de tomar autoridad ante los hombres. ¿Qué pasó? Pues que los judíos dijeron, no, pues no era este. No era este es un charlatán, es un mentiroso, dijeron. Y acabaron quitándole la vida. A lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron. Pero el pueblo cristiano le ha recibido como el Mesías. ¿Qué significa esto? Han reconocido que Él es el Mesías. Han reconocido que Él es el Salvador del mundo. Y el reconocerle como el Mesías significa el poner en práctica su evangelio, el vivirlo y el obedecerlo. ¿Está quedando claro? Ese es el contexto y el significado del pasaje de Primera de Juan 11 al 3. Romanos 18 es el otro pasaje que es empleado para justificar esta oración mágica, este conjuro. Romanos 18 dice, ¿mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Es Pablo escribiéndole a los romanos. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y versículo 13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Volvemos a poner el pasaje completo. Y lo que ellos quieren extraer de este pasaje es decir, solamente con invocar, porque dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, es con decir, Jesús es el Señor, Jesús es el Señor, Jesús lo confieso, Jesús es el Señor. Y siguen mintiendo, robando, fornicando, enojándose con pleitos. Y dice, no, pero yo ya lo confesé con mi boca. Ya soy hijo de Dios. Ya estoy salvo. Ya he sido perdonado. Y ya voy a ir al cielo. Y solamente con este versículo, este pasaje, quieren anular y quieren descalificar todas las demandas y condiciones que predicó Cristo, que predicaban los discípulos, que predicaban los apóstoles, que predicaban los profetas y que vienen en toda la Escritura. No podemos sacar este pasaje del contexto de la Biblia. No podemos sacar este pasaje del contexto de la Escritura, porque la Biblia toda armoniza. Y si un pasaje va en contra de la Biblia, quiere decir que está mal interpretado o que no está bien comprendido. Porque dice la palabra en el Salmo 119, 160,
que la suma de tu palabra es verdad. La suma, todo completo, es algo, un ente completo. Entonces, no por este versículo o este pasaje podemos ignorar todas las condiciones que vienen a través de toda la Escritura de lo que Dios pide para que podamos ser salvos. Vamos entonces a comprender qué significa. Y dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. El apóstol Pablo está hablando de la puerta abierta de la gracia para que la gente pueda ser salva. Que la gente que realmente invoca a Cristo como el Señor. ¿Qué significa invocar a Cristo como el Señor? Significa tomarlo como el Señor de tu vida. Que Él sea el amo de tu vida. La palabra Señor viene del griego Kyrios, que significa autoridad suprema, amo de mi vida, que va a regir mis pasos, mi comportamiento. Obviamente aquel que invoca a Cristo como el Señor, está diciendo: Jesús, ya no voy a hacer lo que yo quiera, voy a vivir como tú quieres que yo viva. Voy a vivir obedeciendo tu palabra. Es decir, tomar a Cristo como nuestro Señor implica que Él va a gobernar nuestros pasos, nuestra vida, nuestro comportamiento, nuestras metas, nuestros anhelos. Y una persona que tiene a Cristo como su Señor no va a seguir pecando, porque si no, Cristo no es su Señor. ¿Y qué hace la gente? Decir, es que aquí dice en el pasaje que si invocas, si confiesas con tu boca, otra vez ahí está el conjuro. Nada más dilo, así dilo, confiesa con tu boca, Jesús es el Señor, y ya con eso serás salvo. No tienes que dejar pecados, no tienes que obedecer, no tienes que negarte a ti mismo, no tienes que tomar la cruz, no tienes que seguir a Cristo. Olvídate de amar a Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. No, solamente confiesa con tu boca. ¿Será correcto eso? Pues claro que no. No podemos ignorar el resto de la Escritura. Es decir, volvemos a bajarlo. No es nada más el confesar con tu boca que Jesús es el Señor. Es decir, tenemos que también poner en práctica el resto de las condiciones que Cristo habló en su palabra. Y dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y ellos piensan que solamente con invocar, por ahí hay un grupo que se llama Living Stream, es de Witness Lee, y dice solamente di Jesús es el Señor, Jesús es el Señor, Jesús es el Señor, y con repetirlo tú vas a ser salvo. Y se basan en esto. Pero ignoran el Evangelio de Cristo, que llama al arrepentimiento, que llama al cambio de vida, que llama a la negación, al sacrificio, etc. Es decir, sacan una doctrina solamente de un solo versículo, obviamente ignorando el contexto de las Sagradas Escrituras. El apóstol Pablo en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 19, nos habla acerca de cómo debe ser el corazón de los que invocan a Dios, siguiendo el contexto del pasaje que leíamos. O sea, que todo aquel que invocar al Señor será salvo, decía Romanos, ¿no? Todo aquel que invocar al Señor será salvo. Mira lo que dice el apóstol Pablo, aquí ya completa. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo ese sello. Conoce el Señor a los suyos, a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoque el nombre de Dios. O sea, los que invocan a Dios tienen que apartarse de iniquidad. No es solamente estar invocando a Dios y pecando. No es solamente estar invocando a Dios como el Señor y haciendo lo malo, no. Hay que invocarle como el Señor, pero si es el Señor hay que obedecerlo. Hay que caminar con Él. Hay que tomarlo como nuestro Señor cada día. Hay que obedecerlo, hay que amarlo, hay que seguir su palabra. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pasajes de los cuales quieren sacar una doctrina ignorando todo el resto de las Escrituras. Otro texto más que emplean es el de Apocalipsis 3:20. Apocalipsis capítulo 3, versículo número 20, dice, es Jesús hablando a la iglesia de la Odisea, y le dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y dicen, ahí está claramente la acepta que es en tu corazón. Porque, pues para abrir la puerta hay que aceptar a Cristo.
Entonces acepté a Cristo en mi corazón. Pero es que ahí no dice la Biblia, he aquí yo estoy a la puerta y te pido que hagas la oración, acepta a Cristo en tu corazón y entonces vas a recibir el perdón. No dice eso. Dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Vamos a entender el contexto de este versículo. ¿A quién está hablando Cristo? Está hablando, en primer lugar, a una iglesia. O sea, era gente que un día se había salvado, que un día había alcanzado la salvación, a gente que un día había estado caminando en comunión con Dios. ¿Pero qué pasó? Se apartaron, cayeron en tibieza, cayeron en soberbia, cayeron en mediocridad, se confiaron, estaban envanecidos. Y dice la palabra que Cristo se salió de la iglesia, porque él ya estaba fuera de la puerta y ya les llamaba por fuera para volver a entrar con ellos. Vemos a una iglesia que había pecado en contra de Dios y por lo tal, Cristo tuvo que salir de la iglesia, él estaba fuera. Y de hecho, era tan grave el pecado de la iglesia de la Odisea, a la cual le dice que yo estoy a la puerta y llamo, que les dijo, si no te arrepientes, te voy a vomitar de mi boca. Estaban prontos a ser vomitados, a ser desechados completamente. Sabemos que era gente que un día había sido salva, pero se apartaron, pecaron en contra de Dios, y Dios se alejó de ellos, por cuanto ellos pecaron en contra de Dios. ¿Qué pasó con el acepta a Cristo? ¿No era nada más decir la oración y ya éramos salvos? Pues no, implica obediencia, implica consagración, implica entrega, implica estar consumiéndote por Dios, no en tibieza, consumiéndote por Dios, no en mediocridad, consumiéndote por Dios, viviendo para Él. ¿Y cuánta gente que dice, ya hice la oración, acepta Cristo en mi corazón? Son súper tibios, indiferentes, no se entregan, no predican, no visitan enfermos, no van a los hospitales, jamás le han predicado siquiera a un vecino. Vamos, ¿tú crees que esa oración los va a salvar? Es un engaño que ellos mismos se han formado, o que la religión les ha formado y ellos han querido creer. Cristo le dice a la iglesia, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta. ¿Y qué significa abrir la puerta? Cristo lo dice un versículo antes, en Apocalipsis 3:19. Les dice lo que significa abrir la puerta. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso. ¿Y qué? Arrepiéntete. ¿Qué significa arrepiéntete? Deja de pecar. Deja la tibieza, deja la soberbia, deja el orgullo, deja tu vida cómoda, deja tu conformismo, deja tu engaño y entrégate a Dios. Vive para Él, sírvelo a Él, sirve a tu prójimo. Eso es abrir la puerta, eso es arrepentirse, cambiar de vida. Porque si no, dice Jesús, yo te voy a vomitar de mi boca y yo voy a quitar el candelero de su lugar. Que significaba que Cristo iba a desechar a esa iglesia, a esa congregación. ¿Estamos comprendiendo? ¿Verdad que no nos enseña el acepta a Cristo esto, sino todo lo contrario? Ahí está la gente tomando este versículo y diciendo, aquí está claramente el acepta a Cristo. Discúlpame, pero si lo analizas bien, es todo lo contrario. No fue suficiente una salvación para una iglesia, al contrario. Se apartaron, se entibiaron y Cristo estaba fuera y estaban prontos a ser desechados, a ser vomitados. Por eso, cuando sacamos un versículo del contexto, hacemos un buen pretexto para poder vivir de una manera tibia, incorrecta y lejana a lo que predicó Jesucristo. Este pasaje de Apocalipsis 3:9 también nos muestra una verdad. Dios llama al hombre, pero es voluntad del hombre acceder a las demandas de Dios. Para que alguien pueda salvarse, tienen que haber varios factores. Uno de ellos es que se predique el Evangelio, correcto. Segundo, que el Espíritu Santo haga la obra, que es Dios llamando a la persona. Pero también tiene que haber disposición del que escucha. Porque si predicas el Evangelio correcto, si Dios respalda y Dios llama,
Pero si la persona es soberbia, dura, indiferente, apática, renuente, pues Dios no va a hacer nada. Cristo predicaba, ¿no? Él era Dios. ¿Tenía unción Cristo o no tenía unción? Claro que tenía unción. Tenía el poder del Espíritu, dice Lucas. Regresó del desierto con el poder del Espíritu. ¿Y por qué solamente eran 12 inicialmente? Y luego 70, y cuando se murió 120. ¿Por qué eran tan pocos? Porque ya dependía de cada quien el acceder a las demandas o el rechazarlas. Es decir, no solamente depende de Dios, también depende del hombre que esté dispuesto a acceder. Es decir, el hombre tiene libre albedrío, tiene voluntad. Y si tú no alcanzas la salvación, no culpes a Dios. Va a ser por ti. Porque Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Eso lo dice la Escritura. Dios quiere que todos los hombres sean salvos. ¿Querrá Dios que tú seas salvo? Claro que Dios quiere. Por eso te ha traído a este lugar. Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Dios no quiere que uno solo se pierda. Y si se han perdido, no es por Dios. Es porque el hombre voluntariamente ha rechazado la gracia de Dios. Pero si nos apegamos a la Escritura, vamos a preguntarnos esto. ¿Quién es, a final de cuentas, el que tiene que aceptar a quién? ¿El hombre a Dios o Dios al hombre? Pues Dios al hombre. No es si yo acepté a Cristo en mi corazón, sino que Él me aceptó como su hijo, que es diferente. O sea, el que acepta es Él, no yo a Él. Pareciera que la gente se siente en el trono como, a ver Dios, ruégame. A ver, todavía no te acepto, sígueme rogando, a ver. No, espérame tantito, un año más, espérame, que termine la carrera, espérame a que me case, a ver si te acepto. Espérame tantito, Él es Dios. Y nosotros hombres. Los perdidos éramos nosotros, o es el hombre su pecado. ¿Y quién tiene que salvar a quién? ¿Él a nosotros? ¿O nosotros a Él? Pues Él a nosotros. Entonces, ¿quién acepta a quién? Pues el hombre a Dios. Es cierto, el hombre tiene que acceder a las condiciones. Y entonces Dios es el que salva. Dice la Escritura que muchos son los llamados y pocos los... ¿Quién escoge? Dios. ¿Quién es el que acepta? Dios. No es el hombre a Dios. Es Dios al hombre. Es cierto, Dios quiere que todos sean salvos. Pero Dios pone condiciones. Y si las cumples, Dios te acepta. Y si no las cumples, aunque hayas hecho la oración mágica, Dios no te acepta. ¿Amén? ¿Estamos comprendiendo? O sea, el que acepta al hombre, el que perdona al hombre, el que da la gracia, el que da la salvación, es Dios. Y no es el hombre el que acepta a Dios, sino Dios el que acepta al hombre. En Romanos capítulo 9, versículo 14, el apóstol lo deja muy claro esto. Romanos 9, 14 dice: ¿qué pues diremos? ¿Hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Claro que no, Dios no es injusto. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia. ¿Quién dice esto? Dios. Tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Y me compadeceré del que yo me compadezca. ¿A quién está poniendo Dios como el responsable de tomar la decisión? A Él mismo. Tendré misericordia de que yo tenga misericordia. Y tendré compasión del que yo me compadezca. Y dice, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. A final de cuentas, ¿de quién depende la salvación? De Dios. ¿Quién acepta a quién? Dios al hombre. Ahora es cierto, el hombre tiene que escuchar el Evangelio y tiene que acceder a las demandas, tiene que cumplirlas, y entonces Dios nos acepta para que seamos sus hijos. Qué distorsionado ha sido el Evangelio de Jesús. Pareciera que el Evangelio de Cristo pone al hombre en el trono y a Dios en una actitud de súplica y de ruego, ahí clamándole al hombre para que el hombre lo acepte. Cuando Dios, nuestro Dios, Él sigue en el trono. Él sigue siendo Dios y lo va a hacer por los siglos de los siglos. Porque Él es inmutable, Él no cambia, Él no pierde el poder, Él no envejece. Él sigue siendo Dios. Es cierto, Él quiere que todos sean salvos,
pero Él será el que nos escogerá o el que nos descalificará, pero dependiendo tu actitud y tu comportamiento ante las demandas del Evangelio de Cristo. ¿Estamos comprendiendo? ¿Amén? Ok. Él es el que está posibilitado para salvarnos. Él es quien pone las condiciones. Él es quien ha establecido las reglas y los requisitos para que seamos salvos. Y es cierto, nosotros debemos acceder a ellos porque tenemos voluntad y libre albedrío, pero Él es el que nos acepta. Él es el que nos perdona. Él es el que nos salva. Entendido todo lo anterior, ¿cuántas personas vivirán el día de hoy engañadas? Pensando que son hijos de Dios, porque repitieron el conjuro mágico, pero están viviendo completamente en disonancia, en discordancia con lo que dice la Escritura. Gente mentirosa, gente llena de engaño, fornicaria, murmuradores, injustos, mundanos, que se creen hijos de Dios por haber hecho una oración mágica. Amado, yo no sé tu trasfondo, pero si tú eres alguien que has venido de una religión donde te engañaron de esa manera, hoy abre los ojos. Te tomaron el pelo, no te predicaron el verdadero Evangelio de Cristo. El Evangelio de Cristo es muy sencillo: arrepiéntete, cambia tu vida, conviértete a Él, deja el pecado, cree en Él, ahora obedécelo, ámalo, sírvelo, agrádalo con tu vida, con tus obras. Es una vida rendida a Cristo, una vida consagrada y entregada a Él. Esto es lo que hace la salvación. Eso es lo que produce la salvación en la vida de la persona. ¡Qué engaño tan grande! ¡Qué engaño tan grande el que te dijeron! Solamente tenías que confesar a Cristo como tu Señor y ya eres salvo. Cristo, en el Evangelio, en el Sermón del Monte, Él refutó esta doctrina de la acepta a Cristo. Él la refutó y dijo en Mateo 7, versículo 21. Es Jesús mismo hablando. Es Cristo refutando esta doctrina. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Si con tu lengua confesares que Él es el Señor, serás salvo. Y la gente se confía en solamente hacer una confesión de labios, pero no entienden lo que es Señor y lo que implica tomar a Cristo como el Señor. Piensan que solamente fue un conjuro, una repetición de una frase, de unas palabras. Y Cristo dice: no todo el que me dice Señor, Señor, aunque le hayas dicho Señor 100 veces, aunque lo hayas aceptado en tu corazón, pero si no cambiase tu vida, no hubo nada. Fue una ilusión, fue un engaño. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Volvemos a lo mismo: la obediencia a las condiciones que Dios ha dejado en la Escritura, la obediencia al Evangelio de Cristo. Y este pasaje, si lo revisas en tu casa, es la conclusión del Sermón del Monte, donde dijo: ama a tu prójimo, perdona, sirve, sé misericordioso, sé pobre de espíritu, ten hambre de santidad, sé misericordioso, sé perdonador, sé quebrantado, no hagas tesoros en los cielos, en la tierra, sino en los cielos, etcétera, etcétera. Y luego termina diciendo: no todo el que me dice Señor, Señor, sino el que hace la voluntad de mi Padre, el que obedece mi Evangelio, el que obedece mi palabra, el que se consagra, el que predica, el que ora, el que cree en mí, el que ha abandonado los pecados, el que me ama con todo su corazón, con toda su mente, con toda su alma y con todas sus fuerzas. ¿Cuántos dicen amén? Es lo que está diciendo Jesús. No todo el que me dice Señor, Señor, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor.
¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y puedes añadirle ahí, y dijimos, te acepto en mi corazón, porque habrá mucha gente en ese día haciendo eso. Y entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí. Otra vez lo mismo. Hacedores de maldad. Gente que no vivió conforme a la Escritura. Y que confió en que un día profirió con su boca una sencilla oración. Y ahí estaba su confianza. ¡Qué engaño tan grande! Cristo mismo refuta esta doctrina diciendo, no basta que digas Señor, Señor. No basta que digas, eres mi Señor. Tienes que vivir congruentemente con lo que dices. Por eso decía de los judíos, este pueblo, ¿de qué? De labios me honra. Te acepto en mi corazón, Jesús. De labios me honra. Pero su corazón está lejos de mí. No lo obedecen. No lo aman, roban, mienten, engañan. No perdonan, están amargados con su prójimo. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. No es de labios lo que quiere Dios. Dios quiere una entrega de tu corazón. Dios quiere que la gente rinda su corazón. Dios quiere que la gente cambie completamente su vida. Termino diciéndote que Jesús jamás predicó una sola ocasión en su ministerio a la multitud. A ver, ¿cuántos quieren aceptarme en su corazón? Pasen al frente y digan, yo te acepto en mi corazón. Jamás lo dijo. No hay un solo registro en la palabra. Segunda, los discípulos jamás predicaron eso tampoco. No hay un solo registro en la Biblia de esta predicación de los discípulos. Los apóstoles tampoco lo predicaron jamás. No hay un solo registro. Tú no ves al apóstol Pablo en Atenas diciéndoles, a ver, pasen al frente y digan, acepto a Cristo en mi corazón. No. Le decía que os convirtáis de vuestros pecados, dejando los tiempos de vuestra ignorancia, habiendo perdonado los pecados de vuestra ignorancia. Ahora manda a todos los hombres que se vuelvan a Él, que se arrepientan a Él. Los llamaba al arrepentimiento, los llamaba a un cambio de vida. No ves a los apóstoles predicando el acepta a Cristo. Tampoco ves que los movimientos cristianos de la historia lo hicieran. No se predicaba esto. Y el acepta a Cristo solamente es un evangelio rebajado, barato, falso. Un evangelio social, sin compromiso, sin responsabilidad. Que hace pensar a la gente que por repetir unas palabras van a ser salvos, cuando lo que Dios quiere es nuestro corazón. Amado amigo, amado hermano, estamos viviendo los tiempos de los cuales habló el apóstol Pablo. Hay comezón, pero se han levantado muchos maestros conforme a sus propias concupiscencias y han apartado de la verdad del oído. Y están llevando a la gente a confiar en engaños, en mentiras, en fábulas. Hoy Dios te llama a ti, pero sus demandas no han cambiado. ¿Quieres ser salvo? Tienes que cambiar tu vida. ¿Quieres ser salvo? Hoy Dios te llama a que hagas un compromiso con Él. Hoy Dios te llama a que le pidas perdón y a que decidas voluntariamente abandonar aquellas cosas que sabes que le ofenden. Hoy Dios te llama a consagrarte a Él para vivir por aquel que vivió y murió por ti. ¿Por qué no cerramos nuestros ojos? Ser cristiano es un compromiso. Cristo mismo paraba a aquellas gentes emotivas que querían tomar decisiones sin razonar bien. Paraba a aquella gente emotiva
que querían hacer compromisos de labios, pero no de corazón. ¿Te acuerdas aquel hombre apresurado que le dijo, yo te seguiré, Señor? Del cual mencionábamos la semana pasada. Y Cristo le dijo, las zorras tienen cuevas y las aves tienen nidos, pero yo no tengo donde recostar mi cabeza. ¿Qué le estaba diciendo? ¿Estás dispuesto a sacrificios? ¿Estás dispuesto a negarte a ti mismo? ¿Estás dispuesto realmente a perder tu vida por mí? ¿Estás dispuesto a negarte tus caprichos, tus lujos, lo que a ti te gusta, y ponerlo en las manos de Dios si Él te lo pide? ¿Estás dispuesto a padecer por mí? Él los paraba y les decía, piénsalo bien. Otro le dijo, déjame ir y despedirme de mi padre, enterrar a mi padre. Y él le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. No sabemos siquiera si su padre ha muerto, no lo dice la Biblia, pero parecía que los lazos familiares le estaban siendo un estorbo. ¿Qué le estaba diciendo Cristo? ¿Estás dispuesto a dejar a tu familia? ¿Estás dispuesto a ser rechazado por tus padres? ¿Estás dispuesto a ser rechazado por tu esposa? ¿Por tus hijos? ¿Estás dispuesto a ser rechazado por aquellos que un día caminaron contigo por ser cristiano? Piénsalo bien, porque hay consecuencias. Piénsalo bien, porque no es un juego, porque es muy serio, porque es muy valioso el Evangelio. Y a otro llamó y le dijo, cualquiera que tome el arado y mira para atrás no es digno del reino de los cielos. Como diciéndole, no puedes estar jugando a caminar un día y luego darme la espalda y luego otra vez querer caminar y luego otra vez darle la espalda y luego otra vez querer ser cristiano y luego ya no. Jesús dijo, piénsale bien, porque no puedes jugar con el Evangelio. Porque cualquiera que tome el arado y lo suelta y da marcha atrás, Jesús dijo, no es digno del reino de los cielos. Llamado es un compromiso, es una decisión a la que te llama el Señor, de cambiar tu vida radicalmente, a dejar tus vicios, a dejar tus pecados, a perdonar, a dejar tu mente carnal y egoísta, a vivir para Dios. El Evangelio es muy valioso, tiene una dignidad. ¿Sabes por qué? Porque costó la sangre de muchas personas. Profetas, apóstoles, cristianos, traductores de la Biblia que murieron quemados, perseguidos, en prisiones, para que este Evangelio pudiera llegarnos. Pero sobre todo, porque costó la sangre del Hijo de Dios. Cristo murió por este Evangelio. Y por eso es muy valioso. ¿Quieres ser cristiano? Piénsalo bien. Y toma una decisión. Tú con Dios. Tú
para serle fiel hasta el final. Para siempre quiero amarle y agradarle solo a Él. Vivir para agradarle a Él. Yo me rindo a Él. Hazlo. No hay mejor camino que este. Me rindo a Él. No hay mejor opción que esta. Es cierto, es un camino estrecho, es un camino difícil, es un camino de consagración, de obediencia, de disciplina. Pero Él ha prometido ir contigo. Él está contigo en ese camino. Él te ayuda, Él te acompaña. Los placeres he dejado y le sigo desde hoy. ¿Por qué no nos ponemos de pie? Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Solo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Una rendición completa. Yo me rindo a Él. Tu carácter, tu vida, tus metas. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Todo a Cristo yo me rindo. Todo a Cristo yo me rindo. Sí, de todo corazón. Sí, de todo corazón. Yo le entrego alma y cuerpo. Yo le entrego alma y cuerpo. Busco hoy su santa unción. Busco hoy su santa unción. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Es entregarte en los brazos de Cristo. Solo a Cristo. Poner tu vida en sus manos. Hoy me entrego. Es decir, toma control de mi vida, Señor. Sé tú mi Señor. Sé tú mi gobernador. Todo a Cristo yo me rindo. Todo a Cristo yo me rindo. Con el fin de serle fiel. Con el fin de serle fiel. Para siempre quiero amarle. Para siempre quiero amarle. Y agradarle solo a Él. Agradarle solo a Él. Yo me rindo. Yo me rindo a Él. Aunque sea de corazón. Yo me rindo a Él. Solo a Cristo yo me rindo. Solo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Todo a Cristo yo me rindo. Todo a Cristo yo me rindo. Y a sus pies
Postrado estoy. Postrado estoy. Los placeres he dejado. Los placeres he dejado. Y le sigo desde hoy. Sigo desde hoy. Yo me rindo a Él. 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 Solo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Yo me rindo a Él. 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 Solo a Cristo yo me entrego. Quiero serle. Una vez más, yo me rindo a Él. Yo me rindo a Es una entrega voluntaria, entrega total, cambio voluntario. Poner tu vida en sus manos es confiar en Él. Solo a Cristo yo le entrego. Quiero serle fiel. Solo a Cristo. Solo a Cristo yo entrego. Quiero serle fiel. Solo a Cristo. Solo a Cristo yo entrego. Quiero serle fiel. Solo a Cristo yo me entrego. Solo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Que así sea, Señor. Que así sea, Señor, que este ciclo pueda llevar a mucha gente a tomar decisiones, Señor. A tomar decisiones de cambiar, de obedecerte, de cumplir las condiciones que tú has dejado en tu palabra, Señor, para que tú puedas otorgar la salvación y la vida eterna, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos hablas, Señor. Y gracias, Padre, porque tu evangelio es sencillo. Hoy, Padre, queremos caminar en él hasta el final. Alumbra con tu palabra, Señor. Alumbra con tu Espíritu Santo, Señor. Y trata con cada uno de los presentes, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.